Temporada 5, capítulo 7, titulado En Camelot. Episodio considerado lento, marginal, algo espeluznante o un poco repetitivo, pero tal vez sea uno de los más subestimados, ya que tiene de tema central la mitificación y desmitificación de varias historias que han pasado en el universo de Los Soprano, y esto hace que sea un capítulo entretenido, pero se ignora o descarta como ese episodio de relleno con esta escena extraña. Happy birthday to you. Pero en Camelot es en realidad uno de los episodios más importantes de la temporada. Básicamente, da inicio a la disputa entre Phil y Tony que durará hasta el final. Es la primera vez, más o menos, que nos enteramos de que Johnny Boy pudo haber sido en realidad el padre al que Tony debería culpar por su crianza y circunstancias actuales. Con esto no estoy diciendo que Livia sea inocente, ella también tiene bastante culpa. Antes de empezar con el sobreanálisis, les dejaré por aquí arriba la lista de reproducción de los análisis de temporadas anteriores. Las leyendas de Camelot han existido durante siglos, y un mes después de que John F. Kennedy fuera asesinado, el término Camelot comenzó a asociarse con la Casa Blanca de Kennedy y principios de la década de 1960. Pero el tiempo ha demostrado que ni Kennedy ni su administración, por admirables que fueran, pueden estar a la altura de la leyenda de Camelot. Es casi como lo que Tony creía del perro que tenía cuando niño. Le mintieron diciéndole que se fue a una granja, pero ese mito se destruye cuando Janice le revela que supuestamente lo habían sacrificado. El cinismo habitual de Tony no se extiende a su preocupación por los animales, ya sea por su perro, o por el perro de Adriana, o por el caballo. Sin embargo, hay mucho de qué ser cínico, porque la tristeza se acumula en la serie. Momentos después de descubrir la verdad sobre su amado perro, Tony recibe la noticia de que una de sus tías ha muerto. Durante el funeral, Tony expresa su deseo de visitar la tumba de su padre, pero cabe señalar que no dice nada sobre visitar la tumba de su madre. Incluso muerta, Livia es un monstruo para él. Ahí mismo, Tony conoce a Fran, una amiga de su padre, en la tumba de sus padres, valga la redundancia. A pesar de su edad y mala audición, Tony la considera como alguien atractiva y lo reconoce aún más cuando van a la pista de carreras. Su glamour crece cuando Junior describe su belleza cuando era muy joven y sigue creciendo cuando Fran le cuenta a Tony una historia sobre su relación con el presidente Kennedy. La sensacional historia de ella la ubica directamente dentro de un mayor mito cultural, el Camelot estadounidense. Tony sin duda quedaría impresionado por su anécdota sobre el expresidente, porque ha estado encantado con la mística de Kennedy desde hace mucho tiempo. Vimos que tenía un sombrero de él en el primer episodio, y también comparó la casa de playa de Whitecaps con el complejo de Kennedy en el final de la temporada 4. Melf reconoce la posible atracción de Tony por la mujer mayor, pero él niega tener sentimientos románticos por ella, pero una escena posterior lo delata. Parece cansarse o distraerse mientras tiene sexo con Valentina, pero recupera energías cuando ve un cuadro en la pared que podría recordarle a Fran. El perro de la imagen podría evocar al perro que tenía Tony cuando pequeño, que no fue sacrificado ni llevado a una granja, sino entregado a Fran. El perro lleva un abrigo de piel que podría recordar el hecho de que Fran trabajaba en un departamento de pieles, y el abrigo de piel también podría recordar al abrigo de Marta que llevaba Fran en su historia que le contó sobre John F. Kennedy. Como dato curioso, el director de este episodio, Steve Buscemi, señala que no filmó esta escena. Originalmente se filmó para el primer episodio de la temporada, pero David Chase decidió usarla en este capítulo con una toma del cuadro insertada. Al poner la escena de sexo aquí junto con el cuadro, subrayan la posibilidad de que Tony se sienta atraído sexualmente por Fran. Sin embargo, el problema de las historias que cuenta ella o de los mitos en general es que a veces se desmoronan. El brillo de Fran se ve empañado por primera vez por Hesh, cuya opinión Tony siempre ha respetado. Hesh siempre le molestó algo de ella. A lo largo del episodio queda claro que Fran es egoísta y vanidosa, incluso para los estándares de varios personajes del programa. Es descuidada con el dinero e incluso puede ser muy manipuladora. Existe una posibilidad real
de que manipulara a sabiendas a Tony para obtener su parte del hipódromo. El primer encuentro fue una coincidencia, pero mencionarle lo del hipódromo no. Y por último, es terriblemente insultante con la madre de Tony, comentando que Livia estaba vestida como una refugiada una víspera de Año Nuevo. Las ilusiones de Tony sobre Fran se hacen añicos por completo cuando ella se pone el sombrero de John F. Kennedy y hace su interpretación de Marilyn Monroe, un incómodo momento. Marilyn Monroe le cantó feliz cumpleaños a John F. Kennedy hace más de medio siglo, y ambos murieron hace varias décadas, pero tuvieron el privilegio de morir jóvenes, como leyendas intactas, mientras que Fran tuvo que conformarse con la bendita maldición de vivir hasta una edad avanzada. Por otro lado, la serie nunca se tomó la molestia de humanizar a Livia, tal vez porque su actriz murió antes de que la serie le diera una oportunidad de hacerlo. Probablemente el único momento en donde casi la humanizan fue cuando guardó varios recuerdos de Tony, pero todos la siguen recordando como una bestia mítica malvada. Pero ese mito da un vuelco cuando sentimos un poco de compasión por ella en este flashback cuando pierde a uno de sus hijos, y tanto su esposo como su hijo le mienten. Hasta el flashback también logra evocar algo de simpatía de Tony hacia su madre, pero solo momentáneamente. El Bada Bing es un lugar donde las mujeres no son vistas como realmente son, sino como un barniz de fantasía masculina aplicado sobre ellas. Aquí es donde Tony resexualiza a Fran, restablece su estatus mítico. En la escena final, Tony embellece enormemente la mística de Fran y su relación con John F. Kennedy. Mientras fuma y exhala el humo de su cigarro, todos caen en la fábula mitológica de Tony sobre Fran, con la posible excepción de Blundetto o tal vez todos, y fingen creer todo porque Tony es el jefe. Y los ruidos extraños de la canción Session de Linkin Park reflejan la cacofonía de verdades y ficciones conflictivas que chocan entre sí. Tony sabe que el ídolo que está poniendo en un pedestal es falso. La farsa le deja un sabor amargo en la boca, pero se lo quita con un trago de whisky. Pero que la canción cambie a un jazz más calmado en los créditos sugiere que la ficción de Fran como la seductora de mediados de siglo de la era de Kennedy ha triunfado sobre la verdad sobre ella. Además, el episodio se encarga de mostrar ficciones de otros personajes. Un claro ejemplo es la desmitificación de Johnny Boy, cuando Tony descubre de primera mano que su legendario padre era de hecho un verdadero idiota que prefería la compañía de Fran, la irritante y superficial, incluso cuando su esposa estaba en el hospital perdiendo a su bebé. Tony ha estado inmerso en una disonancia cognitiva con respecto a su padre durante toda la serie, y ver cómo se desarrollan las grietas de esa fachada es profundamente convincente. También es interesante cómo vemos a Phil Leotardo un poco desmitificado en este episodio, ya que el legendario mafioso recientemente descubierto se revela como un idiota vengativo en la vida real, lejos del tipo recto que él cree ser. Este episodio es también un ejemplo más claro de cómo los chicos creen que sus deseos se cumplirán después de la muerte, pero confían en los criminales para que hagan el bien. El hecho de que Fran haya tendido una trampa a Tony o no, no cambia el hecho de que Hesh y Phil obviamente sabían cuáles eran los deseos de Johnny Soprano, y en cambio intentaron darle $500 y ya. Por otro lado, varios episodios de la serie han utilizado rostros famosos para difuminar la línea entre ficción y realidad, y este capítulo hace lo mismo al presentar las actuaciones de dos personas famosas. Parte de la razón por la que la fábula de Fran funciona aquí es porque la actriz que la interpreta tiene un pasado bastante legendario. El otro famoso vendría siendo Tim Daly, quien curiosamente fue mencionado anteriormente en la temporada 3. Aside from Tim Daly chewing my ear for an hour, it was wonderful. Ahora Tim interpreta al guionista de televisión JT, personaje que muchos comparan con Davey Scatino de la temporada 2. A primera vista es algo comprensible. JT tiene estantes vacíos en su departamento porque tuvo que vender todas sus pertenencias para pagarle a Chris.
que recuerdan a los estantes vacíos de la tienda de artículos deportivos de Davey, y JT tiene que entregarle su auto a Chris de manera similar a como Davey tuvo que darle uno de sus autos a su acreedor Tony. Pero la relevancia de la historia de JT es que continúa la exploración de este episodio de los falsos mitos que pueden desorientarnos. JT es una concepción romántica de sí mismo como Joe Hollywood. Le cuenta a su grupo de narcóticos anónimos sobre su estilo de vida fiestero en Los Ángeles y todo lo que tiene que ver con drogas, excesos y salida con actrices famosas. Se desintoxica y se vuelve sobrio en un programa de rehabilitación y regresa a su casa en Nueva Jersey. Es capaz de mantenerse alejado de la droga, pero no tarda mucho en caer en el agujero del juego. Le dice a Chris que no le llama la atención el juego, pero como la emoción es paralela al subidón que puede obtener de las drogas, se vuelve adicto. JT cree que todavía puede ser Joe Hollywood, pero en realidad no puede. Four clubs for Joe Hollywood. Jack for the car wash king. Él cree que su deuda de $57,000 no es la gran cosa, porque supuestamente es lo que podría conseguir en un mes si consigue el trabajo que busca, pero en realidad no lo consigue. También cree que su Emmy debe valer mucho en la casa de empeños, pero tampoco es así, y piensa que está exento de la violencia de la mafia, pero eso no podía estar más alejado de la realidad. Christopher también vive una ficción, en la falsa creencia de que puede ser amigo, partidario y usurero de JT al mismo tiempo. Después de provocar la caída en picada de JT hacia la ruina, Chris suelta sin ninguna ironía ingeniosos aforismos y consejos al destrozado escritor. Chris es tan útil para JT como una red de seguridad. La imagen de los dos hombres sentados frente al centro de entretenimiento desnudo del departamento de JT es una declaración poderosa. JT se sienta destrozado, despojado de su dignidad y de sus pertenencias. No es la primera persona cuya riqueza y bienestar han sido saqueados por la mafia, pero es la primera persona de Hollywood, ese lugar mítico y creador de mitos, en la serie que hemos visto ser saqueada de esa manera. JT puede haber sido Joe Hollywood alguna vez, pero ahora es solo otra persona común y corriente en Nueva Jersey.